Muy bien, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo van con fisiología? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se escucha. Hola, hola. Bueno, chicos, vamos a mirar el trabajo práctico número 2, ¿sí? Si ustedes ya lo hicieron, vamos a ver si coinciden, vamos a hacer un repaso de ese práctico número 2, o lo que vienen haciendo con el doctor Fernández, y si se vean, ya hay más, vi que subió algunas, actividades sobre la parte celular, ¿sí? Así que bueno, voy a ir mirando si coincidimos con la parte práctica, ¿sí? Así que si ustedes ya lo van completando o lo van teniendo, vamos viendo las coincidencias, las disidencias y vamos viendo las posibles explicaciones de una u otra cuestión, ¿sí? Bueno, el trabajo práctico número 2 correspondía, ¿sí? En un principio, lo voy a poner a otro lado, correspondía a la parte química, ¿sí? Enlace químico y demás, ¿sí? Que había que de alguna forma completarlo, por así decirlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista químico, bueno, entonces díganme, ¿dónde están parados fisiología? Ya vi que están dando la parte de célula, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Y esta parte de la parte de química, ¿pudieron todos completar sus prácticos? ¿Cómo? Profe, ¿usted se refiere a las guías? Ajá, Profe, si puede volver a preguntar, a repetir lo que dijo. sí, sí. Vieron que hay una guía práctica, ¿esa pudieron responderla ya? La ficha, profe. Esto que La está- ficha, no, todavía no. Bueno, si hay alguien que ya lo tiene completo, ¿sí? Lo vamos comparando y si no, lo vamos completando, ¿sí? La idea es tratar de completar esta ficha, ¿sí? Que corresponde al trabajo práctico número 2, ¿sí? La guía de trabajo práctico número 2. Profe, ¿no son diferentes? Porque él nos mandó dos guías. Ajá. Y Bueno, esa es la 2, sí, esta es la que usted está mostrando. Pero eso sí. no dice la 2.
Profe, es diferente a la que tenemos nosotros. Sí, por eso, Profe, es son diferente. diferentes. Bueno, Pasa que estas son las guías de trabajo práctico, profe. sí. Esto el profe mandó a la otra plataforma cuando usábamos. Las Ajá. otras son fichas temáticas y estas son para el práctico. Por eso por ahí no están entendiendo los chicos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cuál sería? Bueno, está perfecto. Sí, no. Estas son la parte práctica. Es lo que tenemos que hacer en la parte práctica. Nosotros tenemos que completar estos cuestionarios que él ya lo había dado la vez pasada, lo había cargado tanto en el Classroom y también lo cargó en la plataforma. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer en la parte práctica. Claro, a eso me refería. Claro, de hecho, nosotros, el primer práctico que tenía que ver todo con la toma de temperatura, índice de masa corporal, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial, que hablamos un poquito de esa cuestión, bueno, eso fue el práctico número 1. Esto sería el práctico número 2, ¿sí? Le voy a mostrar, ustedes lo van a ver ahora como lo que tiene que, así lo van a ver. Trabajo práctico número 2, ¿sí? Que es esto que está acá, que es la guía que suelen mandar. Bueno, esta sería la parte práctica, sería. ¿En qué parte de la plataforma se puede encontrar eso? Y en la primera parte, donde está la parte de, donde descargó la parte de programas y demás, ahí. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ah, claro, profe, pasa que esas mandó todas juntas, o sea, una guía de Claro, trabajo práctico exactamente. en Bueno, 203 páginas. sí. Bueno, exactamente. Esas son lo que tenemos nosotros que resolver. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, esa sería nuestra parte práctica. Y por eso sería lo que damos con ustedes. Sí, ya entendí, ya entendí. Bueno. Perfecto, muy bien. Entonces, si bien ustedes ya están un poquito más avanzadas en la parte de celular, nosotros vamos a tratar de la semana que viene de alcanzar la parte celular y ahora vamos a tratar de terminar esta parte de lo que tiene que ver con la parte química, ¿sí? Que ustedes aparentemente ya leyeron, ya dieron, ¿sí? Y bueno, ahora tratar de completar los puntos duros de ese cuestionario. Yo después voy a mirar el tema de la ficha que ustedes me están diciendo, ¿sí? Porque si bien yo vi que había una ficha, no, ¿cómo se dice? O sea, o que él deja algunas preguntas y demás, la voy a descargar para también poder colaborar con ese punto. Bueno, lo que tenemos que hablar primero que nada es de los elementos químicos, ¿sí? Sabemos que la materia, ¿sí? En líneas generales, está formado por elementos químicos. También sabemos nosotros que, de alguna manera, la materia se encuentra en diferentes estados, ¿sí? A nivel general, pero nosotros vamos a poner algunos ejemplos de lo que tiene que ver con los estados de la materia dentro del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, la materia, ¿sí? Que es la masa constituida por elementos químicos, pueden encontrarse en forma sólida, líquida y gaseosa en todo lo que sería el ecosistema, pero dentro del cuerpo humano sabemos que la materia en estado sólido puede encontrarse en la parte ósea, ¿sí? En estado líquido se puede encontrar en la región de la sangre, y en la parte gaseosa, ¿sí? En lo que tiene que ver el intercambio, ¿sí? De los gases a nivel pulmonar, ¿sí? Muy bien. Sí, vamos a ver. Entonces, insisto, los elementos químicos lo que hacen es conformar de alguna forma la materia, ¿sí? Y estos elementos químicos, de alguna manera, están representados por símbolos, nosotros lo vamos a encontrar claramente en la tabla periódica, ¿sí? Ese símbolo corresponde a la letra de inicio, ¿sí? Diríamos, de cada elemento químico que va a constituir la materia. Muy bien. De los elementos químicos sabemos que existen aproximadamente 112, ¿sí? Elementos químicos, de los cuales solamente 92 son de alguna forma naturales, ¿sí? Los otros son creados, ¿sí? A partir de combinaciones, y esos 92 corresponden 26 que podemos encontrar dentro, ¿sí? De lo que sería, ¿cómo se dice?, dentro del cuerpo humano. Muy bien. Ahora bien, tenemos elementos químicos denominados mayores, ¿sí? Que corresponden a 4,
elementos químicos, ¿sí?, menores, que corresponden a 8, ¿sí?, y lo que sería los oligoelementos, que son un poquito menor, ¿sí?, que son 14, que corresponden a lo que sería, diríamos, la materia corporal total, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esos elementos químicos, ¿sí?, sabemos que los elementos químicos mayores corresponden al oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Esto es elemental, ya que el carbono va a formar la estructura básica de todas las vías moléculas, específicamente de la más importante, que hace en relación con las proteínas. El hidrógeno, ¿sí?, que es fundamental en la parte líquida, ¿sí?, del cuerpo. El nitrógeno y el oxígeno, ¿sí?, que van a formar parte de la parte en gases que se encuentra dentro, ¿sí?, sobre todo a nivel de la región pulmonar. De los elementos químicos menores, ¿sí?, que también lo vamos a volver a repetir en la parte de célula, tenemos la parte de los calcio, ¿sí?, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro, ¿sí?, que de alguna manera constituyen o hacen al mantenimiento del medio interno, diríamos, sus concentraciones tanto dentro y fuera de la célula, favorece la actividad celular, y cualquier desbalance en sus respectivos valores claramente genera una disfunción a nivel celular. Muy bien. Los elementos químicos están formados por partículas, ¿sí?, denominadas átomos, ¿sí? Los átomos, ¿sí?, constituyen en su conjunto los elementos químicos. Los elementos químicos, a su vez, van a constituir en sí mismo la materia, que es por la que estamos nosotros formados. A su vez, estos átomos van a presentar otras partículas subatómicas que van a estar agrupadas en determinados tipos de campos o niveles de energía, que se denominan protones, ¿sí?, que tienen cargas positivas, neutrones, que presentan cargas neutras, y los electrones, ¿sí?, que presentan cargas negativas. Ese conjunto de elementos me va a determinar lo que es un átomo. Es indispensable, ¿sí?, saber la constitución de los átomos, ya que en función de esta cuestión nosotros vamos a poder comprender el funcionamiento, ¿sí?, de el cuerpo humano, y sobre todo la parte estructural o la constitución, ¿sí?, la parte del cuerpo humano. Estos niveles de energía, ¿sí?, son importantes porque van a permitir que haya una interacción entre los diferentes tipos de átomos a partir, ¿sí?, de sus electrones, ¿sí? Bueno, pueden tener diferentes niveles, ¿sí?, es decir, o circuitos donde se van a agrupar los átomos, donde se van a agrupar los electrones, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en la parte del núcleo van a estar obviamente los protones y los neutrones, ¿sí?, que va a determinar la carga de alguna manera parcial que puedan presentar los diferentes átomos, ¿sí?, y los electrones que van a estar en estos niveles, que van a permitir la interacción con otros tipos, ¿sí?, o con otros grupos de átomos. Entonces tenemos que en el primer nivel, ¿sí?, en el primer circuito, puede haber solamente hasta 2 electrones, en el segundo nivel, ¿sí?, puede haber hasta 8 electrones, y en el tercer nivel puede haber hasta 18 electrones, ¿sí? Entonces, lo que va a determinar... No puedo ver el chat, no sé por qué motivo. Bueno. Ahora cuando pueda ver, porque ahora no me aparece el chat, no sé por qué. Muy bien. El número de electrones de un átomo es igual al número de protones, ¿sí? Y eso obviamente determina que las cargas sean neutras dentro de la región atómica. Entonces, insistimos, los diferentes niveles van a ir determinando la ubicación de los electrones, y esto es importante debido a que la ubicación de los electrones, sobre todo en la última capa, ¿sí?, va a determinar la interacción, ¿sí?, entre los diferentes átomos. Cuando hablamos de número atómico, ¿sí?, hablamos de números de protones, que va a corresponder justamente a, diríamos, la cantidad de
protones que presenta un átomo. Y cuando hablamos de la sumatoria entre el número de protones y electrones, hablamos de la masa atómica que corresponde, ¿sí?, a cada átomo, ¿sí? Es una sumatoria entre protones y electrones. Sabemos que, de alguna manera, uno de los elementos más grandes que presenta el cuerpo corresponde al yodo, ¿sí? Ya que el yodo va a tener, de alguna forma, en su ubicación, un peso importante, o bastante grande, por así decirlo, con respecto a sus niveles de energía, ya que presenta en su última capa hasta 53 electrones. ¿Cómo puede hacer para que haya tantos electrones? Porque ¿sí?, acá están representados un primer, un segundo y hasta un tercer nivel, ¿sí? Pero en el caso del yodo va a presentar más niveles, hasta 5 niveles, ¿sí?, que corresponde a la masa total, en este caso, ¿cómo se dice?, de este tipo de átomos. Muy bien, entonces acá vemos los diferentes tipos de niveles, ¿sí?, con sus respectivos electrones, y vemos inclusive que el yodo tiene más niveles, lo que hace que determine que tenga obviamente un número anatómico mayor, o el mayor número anatómico con respecto al resto de los elementos químicos. Muy bien. Hablamos de isótopos, ¿sí?, cuando hablamos que son átomos con distintos números de neutrones, ¿sí?, y por ende de masa atómica. Estoy con anatomía. Estos isótopos, ¿sí?, que son parecidos, ¿sí?, nada más que difieren en su número de neutrones, porque sus protones son lo mismo, ¿sí?, van a determinar, ¿sí?, que sean isótopos de características estables, es decir, no son perjudiciales para la salud, y eso hace de que al tener diferentes tipos o números de electrones, cada isótopo va a tener de alguna forma propiedades químicas que le hacen, de alguna forma, o que presentan cierta característica o cierta similitud entre los diferentes átomos. Entonces, los isótopos corresponden a átomos que presentan diferentes características, diferentes números de neutrones, ¿sí?, pero ¿sí?, presentan la misma cantidad de electrones, y eso, o sea, la misma cantidad de electrones, favorece de alguna forma las propiedades, ¿sí? Entonces, como característica principal, para diferenciarlo de los radicales libres, decimos que los isótopos son estables. En líneas generales, los isótopos tienen múltiples funciones a nivel del cuerpo, y se utiliza justamente a nivel del cuerpo porque no nos presentan ningún tipo de daño a nivel celular, ¿sí? En el caso de los isótopos de tipo radioactivos, ¿sí?, son inestables, debido a que van a presentar de alguna forma o algunas alteraciones en sus capas electrónicas, ya que no van a estar, ¿cómo se dice?, completas, y eso hace que emitan, ¿sí?, pequeñas radiaciones, es decir, liberación, ¿sí?, de ese contenido electrónico, y esa radiación, nosotros tenemos en el cuerpo humano varios isótopos, ¿sí?, radioactivos, ¿sí?, en menor cantidad, que producen radiación, es decir, nosotros en línea general producimos radiación, ¿sí?, en menor proporción. Está de alguna manera, por así decirlo, controlado, ¿sí?, por el cuerpo. Es decir, que nosotros somos radioactivos, ¿sí?, desde el punto de vista fisiológico. Muy bien, la masa atómica sabemos que se mide en Dalton, ¿sí?, que los pesos a Profe, nivel... ¿Sí? había una pregunta justamente en la guía de estudios de fisiología y a mí no me quedaba muy claro, que decía que si las células están constituidas por isótopos. Entonces, ¿sí nosotros estamos constituidos por Sí, isótopos? sí, mira, yo le explico brevemente nada más para que ustedes lo vean, ¿sí? Le explico así una cosita. Ahora voy a ir desarrollando, ¿sí?, las preguntas, no sé si me explico, están en la guía, ¿ah? Es decir, lo vamos a ir desarrollando, le muestro para que usted lo vea nada más. Lo que estamos haciendo ahora es como una leve introducción nada más, ¿sí? Está bien, perfecto tu pregunta, no pasa nada. A lo que voy es que sí, tenemos isótopos y ahora lo vamos a nombrar. ¿Cuáles son esos isótopos radioactivos? ¿Sí? Sí, profe, está Perfecto. bien. No, pero está bien. Si a ustedes les surge pregunta, me la van haciendo de alguna manera y la vamos, pero quiero que de alguna manera esté haciendo como una especie introductoria, y después cuando vamos a las preguntas en concreto de la ficha, ¿sí?,
vamos a ir relacionando lo que venimos hablando en esta parte introductoria. Generalmente, cuando doy un práctico de fisiología, hago una leve introducción, ¿sí?, de los temas, y después pasamos a las preguntas específicas que hace el doctor en las guías, ¿sí? Insisto, me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Nada más le comento esto porque por ahí, como somos nuevos y como hace 2 semanas no nos vemos y perdimos un poquito el contacto, bueno, nada más para que lo tengan en cuenta, que siempre vamos a hacer de alguna forma una parte introductoria y después vamos siempre a las guías, ¿sí? Bueno, la masa atómica o peso atómico se mide en Dalton, ¿sí?, y corresponde al promedio de la masa de todos los isótopos presentes, ¿sí?, que corresponde obviamente a una unidad atómica. Es para tenerlo en cuenta. Sabemos que denominamos ión, ¿sí?, a un átomo que de alguna forma cede o recibe electrones. Eso sería un ión, ¿sí? O sea, que un ión puede tener o carga positiva o carga negativa. Hablamos que los iones quedan con carga positiva, ¿sí?, cuando ceden un electrón, ¿sí? Repito, hablamos que un ión queda con carga positiva cuando cede un electrón, ya que el electrón tiende a tener carga negativa. Y obviamente un ión se vuelve negativo, ¿sí?, cuando acepta un electrón, ya que suma mayor negatividad, ¿sí? El conjunto de átomos, o sea, la unión entre átomos, van a formar moléculas, ¿sí? Es decir, que la molécula de alguna manera puede estar formada por el mismo elemento, es decir, por el mismo átomo, o por diferentes átomos. Cuando está formado por diferentes átomos, ¿sí?, hablamos de un compuesto. Ya, insisto, ahora cuando hacemos la parte práctica, ¿sí?, volvemos a retomar esta parte conceptual, ¿sí? Muy bien, en el caso de la parte iónica, ¿sí?, después vamos a ver los enlaces sobre todo covalentes, en el cual se comparten los electrones, pero para nosotros esto es muy importante, debido a que en el cuerpo humano nosotros tenemos, ¿sí?, justamente para poder mantener el medio interno, presentamos diferentes tipos de iones, ¿sí?, que se transforman en aniones y cationes, que corresponden justamente a la donación de diferentes tipos de electrones y aceptación de electrones para mantener el funcionamiento celular. Uno de los ejemplos pasa justamente en el metabolismo de característica aeróbica, ¿sí?, en el que hay determinados tipos de compuestos que se denominan FAD y NAD, que lo que van a hacer es justamente donar electrones para que estos electrones pasen, ¿sí?, a la mitocondria, y de ahí justamente se produzca la formación de ATP. O sea que eso todo lo vamos a ir relacionando. Bien. Fíjense que los radicales libres son átomos, ¿sí?, de una forma que se encuentran con electrón en la última capa, que no se encuentran apareados, es decir, que no se encuentran unidos, ¿sí?, y cedidos. Eso determina que el radical libre sea inestable, ¿sí?, con respecto a lo que era, por ejemplo, ¿sí?, el isótopo, que generalmente se mantenía de tipo, o sea, de característica estable, debido a que sus electrones todos estaban apareados en su última capa, ¿sí? Entonces, los radicales libres per se generalmente son inestables, son muy reactivos, ¿sí? Eso genera inestabilidad, o sea, lesión, sobre todo a la membrana celular, ¿sí? Tiende a desintegrarla, es decir, a romperla. Todo lo que sea sistema de endomembranas a nivel celular, y uno de los ejemplos es el superóxido. Ustedes saben que el superóxido, ¿sí?, o lo que sería el peróxido, ¿sí?, es una sustancia que se encuentra dentro de las, ¿cómo se dice?, entre las organelas, que son los peroxisomas, justamente, ¿sí?, y que utiliza para dañar, ¿sí?, o para liberar, digerir determinados productos nocivos, farmacológicos, de manera similar a lo que hacen los lisosomas. Ahora bien, también tenemos que saber que el radical libre, ¿sí?, ahora cuando se corte la conversación, yo de vuelta le mando el link, ¿sí?, le aviso para que lo tengan en cuenta. Entonces, el superóxido, ¿sí?, o los radicales libres, también son elementos, ¿sí?, que se pueden liberar como consecuencia de el metabolismo de característica anaeróbica y aeróbica, ¿sí? Y eso determina que justamente para tratar de formar ATP, o sea, en la formación de ATP, haya de alguna manera radicales libres, ¿sí?, y es
estos radicales libres son los que, si bien se producen en menor proporción en el cuerpo, repito, los radicales libres se producen en menor proporción en el cuerpo, sabemos que mediante una adecuada alimentación podemos, por ejemplo, la vitamina C, ¿sí?, paliar, ¿sí?, amortiguar la producción de radicales libres, ¿sí?, y de esa manera evitar el deterioro de las células. Si ustedes se ponen a pensar, ¿sí?, todas las cremas antiarruga, ¿sí?, están indicadas para aquellos que dicen para tratar de eliminar los radicales libres. ¿Por qué? Porque la liberación, o sea, el radical libre en sí mismo, ¿sí?, si bien es un átomo, es una partícula, ¿sí?, pero ese átomo sale de una reacción química. Y justamente esa reacción química, ¿sí?, muchas veces es para un buen fin. O sea, si yo tengo que obtener energía para el funcionamiento del celular, pero en el proceso de obtención de energía me formo radical libre, claramente los radicales libres, ¿sí?, tienden a generar de alguna manera una parte lesiva, ¿sí?, a nivel celular. Entonces, el mayor contenido de radical libre, ¿sí?, que se libera a nivel celular está amortiguado y contenido, ¿sí?, por factores, ¿sí?, que de alguna manera evitan que estos elementos me perjudiquen a nivel celular. Uno de esos alimentos es el ácido cítrico, ¿sí?, contenido en la famosa vitamina C, que a nivel celular evita que los radicales libres entren en contacto con lo que sería el contenido celular y de esa manera su posterior deterioro. Recuerden que si se corta ahora, yo enseguida le mando la invitación nuevamente. Muy bien, hablamos de enlace químico, cuando hay